Bueno, decir hola, soy Alejandro Ciña. Aquí estamos empezando una entrevista antes de mi partida de regreso a Boston. Y vine a Chile por 2 meses y medio a ver cómo están las cosas acá. Hacía tiempo que no andaba por estos lados. Estoy considerando la posibilidad de tener un pie en Chile y otro en Estados Unidos y ver si se dan las cosas acá como para poder estar en los dos lugares como una primera etapa y ver si puedo desarrollar algunos trabajos acá, como también mantenerme conectado con mi taller en Boston. Esa es más o menos la situación y estamos a unos pocos días de mi regreso. Ya pasé los 2 meses y medio en Chile y creo que me siento bien aquí en Santiago de nuevo. Me estuve ubicando con las calles, los nuevos edificios y todo lo eso. Hacía mucho tiempo que no estaba, he vivido 40 años afuera. Así que así en esto estoy en estos momentos. Alejandro, ¿tú cómo partiste tu trabajo artístico, tu quehacer artístico? ¿Cómo surgió? ¿De dónde salí? Eh, Fueron todas unas coincidencias curiosas que se dieron en la vida. Eh, Fueron todos basados en regalos que recibí, que vinieron de la época cuando yo era chico. Y es divertido cómo estas cosas en la vida se fueron coordinando y se fueron ordenando y yo terminé siendo considerado un artista cinético de luz. No fue lo que yo estudié ingeniería comercial, me recibí de eso, saltándome un poco. Yo fui una persona más bien de intereses eléctricos desde que era chico. Mi padre fue ingeniero eléctrico y gracias a él desarrollé esos intereses. Y después estuve empezando a construir algunos controles de luces y cosas así, que eso me fue trayendo lentamente al campo del arte cinético, pero yo no sabía que estaba metiéndome en el arte cinético. Y tuve una suerte de que vivía cerca del Instituto Chileno Norteamericano y había una exposición que se hizo ahí, de la primera exposición de arte cinético, y tuve la suerte que una amiga que trabajaba en el Norteamericano pasó por mi casa y vio unos trabajos que yo estaba haciendo. Y para hacer la historia corta, eh, el director que estaba organizando la exposición me invitó a participar, porque vino a ver las cosas a la casa y me interesó que presentara los trabajos en ese show. Y así fue como, por cosas de suerte, conocí a la Matilde Pérez y a Carlos Ortúzar, y por haberme incorporado, por haber sido invitado a este show, que fui invitado por accidente. Y así fue como me conocí, me relacioné con Carlos Ortúzar y finalmente nos hicimos muy amigos y me invitó a ser parte de su taller que tenía en la calle Hernando Aguirre. Y después fue ayudante de él en la Escuela de Bellas Artes, en el taller de arte y tecnología. Y en esas épocas yo estaba terminando ingeniería comercial y era ayudante en la Escuela de Bellas Artes y apliqué una beca Fulbright para venir a Estados Unidos. Y la beca me permitía hacer cambio de área, cambio de campo. Así que
logré ser invitado al MIT por Georgie Kepes, quien me ofrecía invitarme a ese centro siempre que tuviera una beca debajo del brazo. Y así fue como fui juntando detalles para que me logré sacar la beca para venir. Y vine por un tiempo corto, pero vieron las circunstancias que fue el golpe en Chile y estaba yo en ese momento en Estados Unidos. Había aplicado 2 años antes y yo llegué a Boston en julio, 14 de julio, y yo ya estaba acá cuando fue el golpe y me invitaron a que tuve mi periodo con Georgie Kepes y después fue el director del Center Otto Piner. Ya a esas alturas me decían que me quedara en Estados Unidos, que no regresara a Chile, y logré arreglar los papeleos de la beca para quedarme en Estados Unidos sin tener que regresar a Chile. Y así fueron pasando los años y terminé estando 6 años en el MIT y ahí ya estaba instalado ya y terminé quedándome hasta ahora. Después me salí del center y instalé mi propio estudio y así como más o menos fue. Volviendo un poco para atrás, antes de la exposición en el norteamericano, que esa exposición es del año 70, ¿no? ¿Tú te acuerdas del año de...? Sí, fue por el año 70. Antes de esa exposición, ¿cómo desarrollabas tus trabajos? ¿Cómo fue esa etapa antes de entrar en el mundo artístico? Yo estaba haciendo mis trabajos cinéticos lumínicos, que eran más bien electromecánicos, hechos muy a la chilena, con motores de máquina de coser, usaba el acelerador del pedal de la máquina para variar las velocidades. Y tenía muchas ideas de controles que lo usaban para controlar efectos de luces. Hice algunos trabajos con luz roja y verde, con imágenes que tenían color rojo y verde en un fondo negro, y cuando se prendía la luz verde todo lo que era rojo se veía negro, y cuando se prendía la luz roja tenía el cambio de colores y eso producía un movimiento. Y así fue desarrollando distintos trabajos que los ponía en discotecas, en lugares públicos, y nunca pensé que eran obras cinéticas en cierto modo, y es por eso que pienso que uno no se puede graduar de artista, no se puede recibir de artista, no existe el título de artista, la gente se lo da a uno, o lo consideran que uno es artista, sin que uno lo pida. Así fue más o menos lo que me pasó a mí. Y en la exposición misma, ¿cómo viviste tú ese proceso? ¿Cómo fue la recepción del público, la relación con los otros artistas? ¿Cómo lo viviste? Bueno, hubieron algunas reuniones con la Matilde Pérez y ahí me fui conociendo a algunos otros artistas, y también fue la relación con Carlos Ortúzar, que fue muy importante cuando tuve el taller, porque yo tenía el taller donde fabricaba todas mis cosas, era mi pieza cuando estaba en Chile, en Santiago, cuando empezaba. Ahí tenía todo, armaba todas mis cosas ahí. Y después cuando me mudé al taller de Carlos Ortúzar ya empecé en una forma más profesional, por decir, tenía mi taller, mi primer taller. Y conocí a Iván Vial y Carlos, y conversando tarde todas las noches. Era entretenido cómo me fui incorporando poco a poco y relacionando. ¿Y cómo se veía en ese momento, en esa relación entre los artistas, el vínculo del arte con la tecnología?
La gente siempre estaba muy confundida porque me veían en la Escuela de Bellas Artes ayudando a los estudiantes a cómo hacer algunas conexiones eléctricas, cómo conectar motorcitos, cómo conectar luces, que se hicieran esto, lo otro. Y no entendían, pensaban que yo venía de ingeniería. Y decían, no, yo estoy estudiando economía, ingeniería comercial. No entendían por qué estaba ahí, de dónde salía. Y fue siempre una historia de tratar de clasificarme, igual que con la beca. Competía con gente que venía de arquitectura, de bellas artes, que tenía un currículum de cosas de pintura, dibujo. Y yo no tenía nada de eso, tenía los trabajos que había hecho y material de la escuela de economía. Así que era en clase. Quizás fue por eso que me tomaron muy en serio en la beca, porque en esa época era muy de moda estudiar ingeniería comercial y pensaban que estaba muy interesado en desarrollar mi arte cinético en Estados Unidos. Pensaban que estaba muy en serio, que estaba abandonando esa carrera por continuar mi desarrollo en los trabajos de arte cinético. Y quizás eso me ayudó mucho a que me dieran la beca, seguramente. Y ese curso que daba Artúzar, que tú eras ayudante, ¿de qué se trataba? Era tratar de ayudar a los artistas que estaban interesados en trabajar con arte y tecnología, ayudarlos a encaminar cómo usar esos materiales. En el fondo yo era como las páginas amarillas, decía dónde se puede comprar esto, dónde se puede... Lo que más tarde en el MIT eso no me gustó hacerlo, porque en el fondo los estudiantes estaban tratando de cumplir los requisitos de un curso y en el fondo me estaban picoteando ideas que yo tenía en la cabeza, que estaba desarrollando, y ellos las querían hacer para terminar la clase que estaban teniendo. Así que no me gustó mucho eso, porque pensaba que ellos deberían desarrollar sus propias ideas y tener sus propios conceptos que querían sacar adelante y desarrollar su propio medio que querían usar. Y no era cosa de llegar y decir, ya voy a hacer este proyectito para terminar la clase. Así que por ahí me empecé a alejar un poco de la parte de enseñar. Pero acá en Chile la experiencia fue buena. No, fue buena. Fue buena y gracias a eso era un requisito importante con la beca Fulbright que uno tuviera involucración académica. Así que eso me ayudó mucho también, haber estado involucrado con Carlos. ¿Y cómo fue el contacto con Georgi Kepec? ¿Qué te hizo postular al MIT, al Central for Visual Study? Bueno, porque conversando con Carlos, él había pasado por ese center y además me había mencionado a otra persona que era la Virginia Neus, que había estado en el center. Y eso fue muy curioso, porque cuando estaba dando la entrevista con la beca Fulbright, me hicieron esta misma pregunta, ¿cómo sabía de este center? Y dije, bueno, supe por Carlos Ortúzar, y también supe que había otra chilena que había estado ahí, que se llama Virginia Neus. Y una voz salió de ahí, de la comisión, que yo soy la Virginia Neus. Pero eso cayó muy bien, de que yo estaba informado de este lugar y que sabía de quiénes habían estado ahí. Así que son divertidas como estas cosas se conectan y se arreglan. ¿Y qué te llamó la atención de lo que te contaban del center? Como para querer irte allá. Bueno, es divertido como uno se imagina un lugar de interacción entre arte y tecnología que está diseñado específicamente para eso. Yo me imaginaba que había una ventanita en el center que uno podía asomarse y pedir, necesito 2 enchufes, un par de soquetes, unas luces de colores, y a uno se las traían.
No, pues no era así. Uno llegaba y te daban una mesa o una silla y te decían, aquí está, pues, desarrolle su obra. Y uno tiene que inventarse las conexiones, con eso era la gente, y saber cómo funciona el lugar y desarrollar las cosas partiendo de una mesa y una silla, porque no te llevan de la mano para que hagas las cosas. Y eso fue lo que creo que me ayudó mucho, que yo estaba acostumbrado a trabajar en Chile a la manera chilena, con un palito, un alambrito, cosas simples, cosas que uno encontraba de cachureo, los motores de máquina de coser, todas esas cosas que uno podía, que en el fondo requerían mucha imaginación y mucha idea de arreglárselas con lo que hay. En Chile no era tan fácil como era en Estados Unidos, que los gringos están acostumbrados a ordenar cosas por catálogo y que todo lo pide por correo y te llega a la puerta de la casa y te dejan los paquetitos en la puerta sin que se los roben. Y yo creo que a mí me ayudaba mucho que estaba acostumbrado a estar a la chilena con cosas simples. Yo iba a la ferretería y encontraba estas cosas que eran para otros usos alternativos, que las arreglaba para fabricar algunos proyectos que empecé a desarrollar en el center. Te dan un pequeño presupuesto y me daban plata para libros. Yo no necesitaba libros, necesitaba comprar cosas materiales. Así que siempre tenía un enredo con eso, la plata para libros que lo usaba para otras cosas. Pero así fue como poco a poco me fui enchufando, me fui dando cuenta cómo funcionaba toda la idiosincrasia del MIT. Eran todos los laboratorios y las cosas que funcionaban los estudiantes en la noche, era cuando generalmente todas estas cosas pasaban de noche. En el center no había nadie en la mañana, todas las actividades eran nocturnas. Y uno caminando por los laboratorios y las cosas, uno empezaba a conocer gente. Y por ahí también había gente que se interesaba en lo que uno estaba haciendo. Y así se empezaban las relaciones. Y era un lugar de mucha gente que andaba visitando el estudio. Estaban siempre muchos japoneses que venían dando vueltas, andaban visitando los estudios. Y uno nunca sabía qué importante podría ser una persona u otra que aparecía así en el estudio y preguntaba qué está haciendo, qué está trabajando, y uno conversaba y después resultaba que lo terminaban invitando a un show, que era una persona que andaba buscando artistas. Y también tocaba la coincidencia que yo vivía cerca del MIT y una vez le llegó en la mañana el director de lo que tenía en esa época la Bienal de Medellín, que era una Bienal de arte que se hizo por muchos años, que organizaba un doctor que era un dentista. Y llegaron al MIT y la secretaria, como sabía que yo hablaba castellano y esta persona hablaba castellano, me dice: tengo esta persona acá que no sé qué hacer con ella, si la puedo atender. Ya, que cruce, hay un puente que había que cruzar. Eso era todo y se llegaba a mi casa. Y así me llegó esta persona a visitarme a mi casa y así terminé siendo invitado a la Bienal de Medellín por estas cosas que ocurren. ¿Y cómo fue? ¿Qué obras empezaste a desarrollar en el MIT? En comparación, dejando como la etapa electromecánica en Chile, ¿qué empezaste a desarrollar allá? Gracias a que ayudé a ordenar unos talleres que están limpiando, me conseguí un montón de tubos de neón que me los regalaron. Dijeron si me los quería llevar, yo le dije claro. Me los llevé y tenía en mi mesa con la silla y los tubos de neón. Y por otro lado,
yo desarrollaba estas fuentes de poder de alto voltaje, que las hacía con bobinas de auto, y me fabriqué un par de esas fuentes de poder, porque sabía que podía hacer prender los tubos de neón, y ayudado por el espacio que me dieron, que era un cubículo chico pero tenía un techo muy alto, logré pasar unas lienzas por unos vigas que pasaban, y empecé a levantar estas estructuras de neón, y las subía porque lo único que tenía era el espacio hacia arriba. Y es divertido como el espacio conformó el tipo de trabajo que empecé a desarrollar. Como que esas cosas lo moldan a uno, son las restricciones, las cosas que ayudan. Así que este proceso de tener restricciones y pocos materiales y trabajar con lo que hay, empezó a formar los trabajos con los elementos lumínicos de neón, que en el fondo se transformó en la obra más importante, en la forma más definitiva de la expresión de mi trabajo, que es un segmento lumínico, que prende con unas características muy diferentes al neón tradicional. Así que por eso no me gusta así que trabajo con neón, para que no se relacione a que hago letreros o uso el neón tradicional. Pero así fue como desarrollé esta tecnología, que es la que más representa el tipo de trabajo que yo hago, que es el segmento lumínico con un solo alambre, una sola conexión eléctrica, que eso da la característica de mi obra, que hasta el momento soy el único que lo hace, y no me han salido copiadores hasta el momento. Ya a esta altura ya es muy tarde si sale algún copiador, porque ya he desarrollado tantos aspectos de este trabajo que cualquier cosa que haga se va a parecer a lo que yo hago. Van a decir, pues así se parece a lo que hace Alejandro Ciña. Así que tengo como mi pequeño monopolio. ¿Y qué aspectos ha desarrollado del uso de ese segmento lumínico? He ido mejorando las fuentes de poder con el tiempo. Después de las bobinas de auto pasé a las flyback de televisor, y después empezaron a salir los transformadores electrónicos, y los transformadores electrónicos los empecé a modificar y empecé a encontrar fuentes de poder más sofisticadas, que las empecé a controlar análogamente primero para generar imágenes por rotación y modulando el neón, es decir, prendiéndolo y apagando en forma de secuencias rápidas, en que el tiempo de encendido varía y el tiempo de apagado varía. Es medio enredado entender eso, pero eso cuando gira genera imágenes. Y así empecé a desarrollar temas que venían originalmente a partir de lo que había hecho en Chile con el motor de máquina de coser y tubo fluorescente modificado. Pasé a tubos de neón modificados con motores y otros elementos que los fui modificando. Y así fue evolucionando hasta que pasé de las cosas análogas a las cosas digitales. Y los trabajos digitales fueron mucho más importantes porque tenían la característica de que eran más confiables para las exposiciones, los shows, porque es muy difícil hacer trabajos que son como prototipos en el fondo. Cuando los artistas desarrollan alguna idea, están haciendo una especie de prototipo, y ese prototipo lo ponen en una exposición que tiene que durar 2 meses andando todos los días. Y es ahí donde empieza el problema. La Matilde Pérez también tenía esos problemas, Carlos tenía esos problemas, que hace que los trabajos puedan sobrevivir un show sin que se echen a perder. Y ese es un problema primordial que tienen todos los artistas que trabajan con estas cosas, hacer cosas que
que duren. Y generalmente en la industria estas cosas las desarrollan porque tienen prototipo y tienen presupuesto y tienen oportunidad de desarrollar estas cosas, pero los artistas no tienen esas posibilidades. Así que los trabajos digitales fueron yo desarrollé algunos trabajos que eran análogos y después el mismo concepto lo hice en digital. Y uno puede ver los dos trabajos, es muy difícil distinguir cuál es el análogo, cuál es el digital, pero es el mismo concepto. ¿Podrías darnos un ejemplo de algún trabajo que haya pasado de análogo a digital? Tenía uno que era la mariposa, por ejemplo, que se llamaba, que era una varilla y tenía un tubo de neón que giraba y generaba una ondulación y se veía el tubo dando vueltas. Ese trabajo lo desarrollaba con un motor análogo y tenía el problema del voltaje. Cuando uno viajaba a exposiciones de otros países, la velocidad era muy sensible al voltaje y cambiaba la velocidad, y esa pequeña diferencia hacía que no se produjera el mismo efecto que uno había desarrollado. Cuando estas cosas las hice digital y funcionaban a 12 volts, era mucho mejor porque funcionaban a 12 volts en cualquier país, donde uno lo enchufara salían los mismos 12 volts y no había ese problema. La Matilde Pérez tuvo esos problemas cuando desarrolló algunos trabajos que se hicieron en el Museo de Arte Contemporáneo, si no me equivoco, y tenía alguna gente que venía a ver unos trabajos que funcionaban con unos motores que se llaman Telecron, que son sensibles al voltaje. Y en Chile el voltaje fluctúa bastante, los 220 a veces son 200. Y me acuerdo que tenía problemas que trajo una persona a mostrarle los trabajos y los enchufaba y no daban vuelta porque el voltaje se había bajado. Así que eran cosas que uno aprende. De desarrollar trabajos que sean confiables y que funcionen en todas partes y que duren, además, que no se recalienten. Ese es un desafío que hay cuando los artistas tratan de montar y desarrollar cosas. Ahora, con las nuevas tecnologías que han salido y los nuevos tipos de motores, las cosas son mucho más fáciles. Yo usé mucho tiempo motores que tenían engranajes y los engranajes se gastaban cuando andaban dando vuelta todo un día, de la mañana a la tarde. Y salieron los motores nuevos que se llaman stepper, que son de conexión directa y no tienen engranaje. Así que todas estas cosas de la tecnología se van incorporando al arte y hacen que los trabajos sean más fáciles de desarrollar y más confiables. ¿Y en qué espacio empezaste a desarrollar el trabajo del segmento lumínico? ¿Cómo fue esa relación de no sé, entre distintos, pensar una galería, pensar un espacio público? ¿Cómo no? ¿Cómo fue el uso de los espacios dentro de con tu obra? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo es montar tus segmentos lumínicos pensando en un lugar abierto, a un lugar cerrado, o qué tipo de espacios lo hay? Bueno, con el tiempo he desarrollado una familia bastante amplia de trabajos que han sido para interiores, para exteriores. Y otra cosa es que el tipo de obra de tecnología que uso tiene la ventaja que me permite tener acceso a espacios de gran espacio arquitectónico. Puedo hacer esculturas de muchos pisos de altura. Puedo desarrollar trabajos de 9, 10 pisos, 12 pisos de alto. Y eso es algo que tiene muchas ventajas porque no hay muchos medios que uno pueda usar para tirar la gran escala arquitectónica.
Así que esa es una de las ventajas de mi trabajo, que puedo tener acceso a distintos espacios arquitectónicos. Incluso pude hacer una vez, bueno, hice varias veces un volantín que elevaba una estructura de neón que era bastante larga y se elevaba en el cielo. Uno encumbraba el volantín al atardecer, en un volantín especial que podía levantar peso. Y una vez que el volantín ya agarraba aire en la noche, en la tarde, se quedaba arriba. Y uno amarraba una punta del volantín a un árbol, alguna cosa, y uno caminaba el hilo, y después de caminar unos 30, 40 metros, que le conectaba un clip a la estructura de neón que se elevaba para arriba y uno caminaba para atrás y eso levantaba el cable. Era como mágico porque el volantín no se veía el hilo porque era de noche y se veía esto que estaba colgando, que no había edificios, no habían árboles, no habían postes, no había de dónde podría estar colgado. La gente se intrigaba que viene este asunto flotar en el aire y nadie sabía que era un volantín que estaba levantando el cable. Y esto funcionaba con cosas muy simples. Tenía una batería de auto, necesitaba una conexión a tierra, tenía que tener una barra de cobre que la martillaba en el piso, tenía unos carretes de caña de pescar para enrollar el cable. Y esto era todo, estaba todo electrificado, así que tenía que tener una especie de cerco para que la gente no se metiera a ver dónde tenía mi sistema funcionando. Y lo hice un par de veces, incluso me invitaron a la Universidad de Puerto Rico a hacer mi volantín. Cuando me preguntaban qué iba a hacer, decía, voy a encontrar un volantín. Decía, así que también desarrollé trabajos de estar afuera al aire libre, que eso también es una tecnología bien complicada porque hay que hacer cosas que se puedan mojar y que funcionen, que no se oxiden, que funcionen con el frío, con el calor, con la humedad. Esa es toda una historia que es complicada de desarrollar. Tengo una colección de trabajos que son de piso, otros trabajos que son de muralla, otros trabajos que son interactivos, que la gente participa y los puede tocar. Así que tengo un rango bien amplio de obras que se han adaptado para distintos usos. Volviendo un poco al Center, te quería preguntar cómo fue tu relación con Kepech y con Otto Pines, los distintos directores que te tocó, con los que te tocó estar. Con Kepech fue de una forma porque los dos tenían personalidades diferentes. Uno se involucraba, tenía que enseñar como parte de estar en el Center, y también habían otros artistas que cada uno tenía su estudio y después llegaron más y uno tenía el estudio que lo compartía con otros artistas. Cuando yo llegué había un artista argentino y había un artista español, los cuales nos hicimos muy amigos por el idioma, y después uno se empieza a conectar con otros artistas. Estuvo también Antonio Muntaz, Juan Navarro Valdevez, que es un arquitecto, y uno empezó a trabajar con ellos y con Kepech, y la interacción que se producía con los medios con que ellos trabajaban y los medios con que yo trabajaba y las conversaciones que se producían en la noche. Y había un taller mecánico en el Center donde habían unos ventiladores que sacaban el aire hacia afuera y ahí cocinábamos y hacíamos las comidas y nos quedábamos conversando, y a veces llegaba el Otto
bueno, el Kiepesh con un curso que venía y salíamos corriendo a esconder los platos y las cosas y la gente llegaba y decía, ay, que se siente rico olor aquí, que están cocinando. Y era así, era una vida muy divertida porque en el fondo era la interacción que realmente se producía con los otros artistas, conversando y estando juntos y comentando que lo que uno estaba haciendo, lo que el otro estaba haciendo y sugerencias que salían, ¿por qué no pones esto de otro lado? ¿Por qué no usas este otro material para pegar? O existe este material que no se disuelve con el agua, en fin, esa era la interacción de oro que tenía el Center, la interacción con los otros artistas que estaban haciendo cosas y que estábamos todos bajo un mismo techo. Y eso yo creo que es cuestión de dejar artistas metidos bajo el mismo techo y por el solo hecho de estar trabajando juntos, lo demás funciona solo. Es algo automático que se produce esta interacción entre todos. Y fue así más o menos. Con Kiepesh le da cierto compás al ritmo de actividades con respecto a sus formas de personalidad y la interacción que uno tenía con él. El otro era un poco diferente. El otro estaba más bien en las actividades del Sky Art, que se llamaba, eran los inflables, el trabajo de estructuras de polietileno que se elevaban. Así que la interacción de su obra influía de la misma manera que estaba explicando con los otros artistas. También la obra que hacía Kiepesh, que era el tipo de trabajo que él hacía, también influenciaba estos pasos de piso que uno los pisaba y cambiaban de colores. Era interacción del tipo de trabajo que él hacía. Así que con el otro tuve una interacción bastante interesante porque pude trabajar incorporando el trabajo que yo hacía con los inflables que él hacía, y así fue como hicimos el arco iris de neón en el Parque Central en Nueva York para el sesquicentenario, interactuando con el tipo de expresión que él tenía con el material que yo tenía. Así que así fue más o menos como uno se iba relacionando con un director o con el otro. Tuve 3 años con uno y 3 años con el otro. Así que tuve una experiencia muy única de poder haber estado con influencia de Kiepesh y más tarde con la influencia de Otto Pine. ¿Y cómo fue tu interacción con los artistas después de que te saliste del Center? Bueno, durante el Center hubieron muchas exposiciones internacionales en que el Center era invitado. Hubo un proyecto muy especial que se llamaba el Center Beam, que fue un proyecto comunitario entre todos los fellows, se llamaban Research Fellows, los que estaban en el Center. Hicimos un proyecto del Center Beam que fue invitado a ser presentado al Documenta en Alemania. Y fuimos invitados y yo hice una línea, era un trabajo largo que tenía distintas líneas de distintos materiales con los que trabajaban los diversos artistas que formaron parte de ese grupo. Yo participé con la línea de neón y argón, que estaba arriba, que era una línea roja y azul, que era parte de la obra. Que había una línea de hologramas, una línea de hielo, había de muchas. Y fue un trabajo importante que fue presentado para esa oportunidad en Documenta. Y ese fue un trabajo interactivo que han habido muy pocos trabajos interactivos de varios artistas que fabriquen una sola escultura grande, incorpora los medios de expresión de cada uno de ellos. Así que... Y volviendo un poco antes,
En Chile, ¿cómo tú ves, antes de que tú te fueras, en la época cuando estaba Carlos Ortúzar y Matilde Pérez, cómo veías tú que se estaba dando la relación entre arte y tecnología entre los artistas? Bueno, el taller de Carlos fue un lugar donde era un poquito como el center del MIT, en que estaba Carlos haciendo sus inventos, estaba yo haciendo mis inventos, habían otros artistas que estaban haciendo sus cosas. Yo había la interacción entre ellos, así que era como un mini center que estaba ahí, que ni siquiera nos sabíamos que estábamos haciendo eso. ¿Y quién más, qué otro artista estaba aparte de Carlos y tú? ¿Que te acuerdes? Estaba Bonatti, estaba un artista que era una mujer que se llamaba, allá no me acuerdo el nombre. Había algunos estudiantes que entraban y salían también. Habían 3 o 4 estudios, no era un espacio demasiado grande, pero era un taller de arte y tecnología en el fondo. Así que eso fue importante. Tuve la oportunidad de conocer a uno de los hijos de Carlos Ortúzar, que se acordaba de chico, que haberme visto unos trabajos que tenían unas palancas que se movían y que cambiaban combinaciones de colores. Y se acordaba de que cuando chico había visto esos trabajos y después cuando lo conocí supe que eso le había influido en el desarrollo de su trabajo, en que se hizo artista, es cineasta ahora. Pero cuando me lo presentaron me dijo, yo me acuerdo de chico de haber visto tus trabajos y que eso me influyeron en mi vida. Divertido. Y otra cosa que me quedó pendiente de lo que empezaste a conversar, los regalos que te hicieron, ¿cuáles fueron los que te influenciaron tanto para tu trabajo? La bobina de ignición del auto Ford que mi padre cambió al auto, que la desarrollé para hacer una fuente de alto voltaje para darle la corriente a mi amigo en la perilla de la puerta. Era por jugar. Y es divertido que eso lo desarrollé con una chicharra de timbre y que nunca supe que eso iba a tener una influencia más importante en la vida. Este juguetito que uno lo hizo para hacer broma. Y lo llevaba al colegio también y tiraba el cable y todos los amigos, todos los compañeros de curso se agarraban y les daba la corriente a todos. Y era un juguete para hacer broma. Fue el desarrollo de los trabajos que estaba haciendo en mi casa, que los vio esta amiga de norteamericano, que gracias a eso terminé en la exposición de arte cinético, que se produjo todas las colecciones. Fue la limpieza de este taller en el MIT, que me regalaron los tubos de neón. Y fue el espacio que me dieron, que me conformaba un espacio pequeño, pero tenía una altura de techo alta. Todos esos elementos configuraron mi trabajo en el fondo. Las restricciones, los regalos y las oportunidades de trabajar con lo que tenía. Así que en el fondo son las restricciones, yo encuentro que las limitaciones que conforman el trabajo que uno hace, porque te amoldan, te dan una dirección. Así fue más o menos. Buenísimo. Buenísimo. ¿Quieres hacer tu pregunta? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Bueno, lo que menos disfruto son los papeleos, los trámites, las solicitudes. Lo que más disfruto es el proceso de
de desarrollar una idea y tratarla de sacar adelante y verla la primera vez que empieza a funcionar y que uno ve que ahí hay algo escondido que está ahí y que hay que desarrollarlo. El descubrir una idea en que uno la puede sacar adelante y que ve que va a resultar, que ahí está y que lo que hay que hacer es armarla, o sea, armar los componentes en la mesa y ese proceso en que por jugar y por experimentación uno se topa con pequeños mensajes de que hay una idea que está escondida ahí y uno la detecta que está ahí y que hay que sacarla adelante. Ese proceso de investigación y desarrollarse con conceptos que uno los puede rescatar, por decir. Esa es la parte entretenida, esa es la parte de descubrir que hay ideas que están ahí, que las está ofreciendo alguien, que las pone y uno las descubre y las saca adelante. Y para terminar, ¿en qué estás ahora? ¿Qué nos puedes decir de lo que estás ahora? Más o menos haciendo lo mismo, desarrollando cosas. He tenido algunas ideas, algunos conceptos nuevos y estuve presentando algunas de las reuniones cuando vine a Chile y haya tenido cierto interés, algunos conceptos que estaba desarrollando para algunas posibles pegas que podrían salir. Más o menos la misma idea. He traído algunas soluciones para unos proyectos que me han ofrecido y vamos a ver si salen adelante. No quiero hablar de ellos muy en detalle, pero en el fondo teniendo algunas ideas bajo el brazo que pueden ser sacadas adelante para ser usadas en algún proyecto. Así que más o menos siguiendo la misma tren de trabajo. Por ahí más o menos. Espero que puedan entender bien lo que expliqué. Sí. Perfecto. Muy bien. Sí, ya estoy. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ves lo que se está haciendo ahora en Chile en arte y tecnología? ¿O qué artistas conoces actuales que te interesa su trabajo? En realidad conozco muy pocos artistas. Sé de muy pocos que están haciendo cosas. No he tenido oportunidad de saber de quién está haciendo. Sé que hay un artista que trabaja con reflexiones de neón. No, si me preguntas el nombre no lo tengo claro. Que ha hecho efecto infinito. He visto muchos artistas que hacen este efecto de la reflexión infinita. En realidad me hace falta estar un tiempo más largo acá y formarme una idea de con qué medios de expresión están empezando a ser usados en Chile. No sé, esa pregunta como se la debería hacer a ustedes, ¿qué artistas conocen que están haciendo? Sería interesante que hubiera en Chile un lugar donde se interactuaran todos estos artistas, que se produjera este efecto de interacción entre ellos. Yo creo que sería muy beneficioso para todos que se hubiera una especie de centro y pudiera seguir esta idea de la interacción informal en que hay comunicación y la interacción de arte y tecnología como fue visualizada por György Kepes, que fue el que hizo el centro en el MIT con este fin. Y, ojalá que en Chile haya una manera en que exista una especie
lugar donde esto puede ocurrir, que fue un poquito lo que ocurrió en el taller de arte y tecnología de Carlos Ortúzar. Ha habido un poquito de eso. Así que espero conocer a algunos artistas con el tiempo. A ver si nos encargamos de eso. Sí. Bueno, que lo que ustedes están haciendo, en cierto modo, ustedes están aportando un granito de arena en esa dirección de, en cierto modo, por lo menos identificar los artistas que están haciendo estas cosas. Y por el hecho de identificarlos, se van a conocer entre ellos, no sé. Yo creo que lo que están haciendo ustedes es importante en ese sentido. Están empezando a armar esto en una manera más innovadora que antes. Antes no había nada. Cada uno trabajaba por su cuenta en forma aislada. Sí, quizá podemos armar un encuentro más físico que el otro año. ¿Quién sabe? Un encuentro con workshop. Sí, un encuentro de unos 3 días. Aplicar un fondar de interacción entre Sí, una variante sí. de lo que están haciendo. Espero que esto les encamine un poquito. Sí, Ustedes me encaminan a mí, yo los encamino a ustedes. sí. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas Ok. gracias. Adiós.